Otro concepto de enseñanza que nosotros podemos utilizar, ¿verdad? De acuerdo a este autor, Dorch nos dice que la enseñanza es todo influjo interpersonal que cambia intencionalmente el modo de cómo otras personas pueden o quieren comportarse. Entonces eso nos quiere decir que sencillamente cuando nosotros estamos enseñando, estamos ejerciendo, ¿verdad? Una intención de cambio sobre la otra persona. Cuando nosotros le decimos a alguien, siéntate de esta manera, párate de esta manera, habla de esta manera, usa estos gestos, no lo digas de esta forma, sencillamente nosotros estamos teniendo una intención de cambio y eso es la educación. La educación implica cambio, la educación implica transformación, que cambiemos nuestra forma de ser, de pensar, de conducirnos, de hablar, etcétera, etcétera. Entonces este también es un concepto muy interesante porque genera una intención de cambio en la persona, en el individuo, aún en nuestros niños, aún desde las primeras edades de nuestros niños. Díaz y Martins nos dicen que consideran que la enseñanza es un proceso más o menos deliberado de procurar que otra persona u otras personas aprendan, es decir, modifiquen sus conocimientos, actitudes, habilidades y comportamientos en general, mediante qué? Mediante situaciones, estímulos y esfuerzos que favorezcan la vivencia de las experiencias necesarias para que se produzcan en ella de una manera más o menos estable las modificaciones deseadas. ¿Qué significa modificaciones deseadas? Generar cambio. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Toda esta definición nos dice que lo que queremos nosotros lograr es generar un cambio en el sujeto, un cambio en el individuo, en el niño y en la niña. Lo hacemos por medio de ¿qué? De la introducción en ese proceso de enseñanza-aprendizaje que ahora sí se nos vuelve completamente formal cuando nosotros estamos enseñando, ¿verdad? En un contexto como el que enseñamos a los niños en el ministerio infantil. Ya lleva una intención, lleva objetivos, lleva recursos, lleva una planificación, lleva una estructuración, una sistematización de lo que nosotros vamos a enseñar. Tenemos aproximadamente 54 domingos de los que nosotros enseñamos durante todo el año, entonces en ese año esa enseñanza debe de estar completamente planificada para que se pueda desarrollar progresivamente, sistematizadamente y que vaya enseñándose de paso a paso y que se vaya viendo durante ese año, se vaya cumpliendo el objetivo de la enseñanza, que es el cambio, la transformación de ese niño y de esa niña. Que al inicio del año el niño y la niña pensaban de una manera, al final del año el niño y la niña van a pensar de una manera completamente diferente, tal vez más elevada, más amplia, con mayor conocimiento, porque ya pasó 54 domingos estructurados, ¿verdad? Planificados de la enseñanza. Entonces, la enseñanza puede entenderse como un proceso de organización y disposición de condiciones que facilitan el aprendizaje. Eso es, ¿verdad? La introducción de todo lo que nosotros podamos introducir cuando estamos enseñando para que los discentes aprendan. En este caso, los niños y las niñas. Hay algunos aspectos importantes o condiciones de la enseñanza, ¿verdad? La enseñanza debe de ser una organización. Para poder organizar la enseñanza yo debo de investigar, debo de hacer uso de la innovación y de la planificación, que debo de investigar cuál es el contexto de donde vienen los niños y las niñas a los que yo voy a estar enseñando. Recuerden que en el contexto en el que se encuentra localizada, ¿verdad? La iglesia en la que usted enseña es un contexto social, por lo tanto, ¿cómo es ese contexto social? Es un contexto urbano, pero dentro de esa urbanidad, dentro de una ciudad, entonces nosotros también podemos encontrar diferentes contextos, dónde crecieron estos niños, cómo están creciendo estos niños, cuál es la relación que tienen con sus padres, cuál es el contexto familiar, ¿verdad?
de dónde vienen estos niños. Es una familia tradicional de padre y madre, está compuesta, ¿verdad?, por su padre, por madre, por ese niño, por otros miembros de la familia, o es una familia extendida, o es una familia, como los psicólogos les gusta llamarle, ¿verdad?, disfuncional, porque es una familia en donde solo está la presencia de la madre criando a sus hijos, o solo está la presencia del padre, ¿verdad?, formando a sus hijos. Todo esto nosotros lo debemos investigar para que nosotros podamos planificar de esa manera. No es lo mismo enseñar en un contexto urbano que en un contexto rural, ¿verdad? Una iglesia que está allá en una aldea, que está en un caserío, que está en un municipio, alejado de todo lo que es urbano, ahí posiblemente no vamos a poder nosotros generar por ejemplo, recursos altamente tecnológicos. ¿Por qué? Porque puede ser de que no haya acceso a ese tipo de recursos. Entonces tenemos que hacer uso, cuando nosotros planificamos la enseñanza, tenemos que hacer uso sencillamente de los recursos con los que contamos en ese contexto. Por eso entonces investigamos en relación a todo lo que nosotros vamos a enseñar, cuáles son los recursos que tenemos en el ministerio, con cuáles recursos contamos, con cuáles materiales, si tenemos el recurso humano adecuado, si tenemos el recurso humano calificado, cuáles son los materiales de texto que nosotros tenemos, etcétera, etcétera. Todo lo que involucre ese proceso, ¿verdad? Luego tenemos la disposición. Presentar la experiencia organizada, inducir a participar, animar a la creación de experiencias, cooperar en las tareas. Esto ya es específicamente cuando estamos desarrollando el proceso de enseñanza y aprendizaje, cuando ya estamos con los niños en el aula de clase, en esa hora y media, en esas 2 horas que cada domingo nosotros estamos interactuando con los niños. ¿Cuáles son las diferentes actividades que yo voy a desarrollar para que este proceso de enseñanza y aprendizaje pueda ser lo más gratificante posible, lo más agradable posible? Luego, las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones pedagógicas, psicológicas, sociales, físicas o materiales con las que yo cuento para poder planificar y desarrollar este proceso, ¿verdad?, de enseñanza? También facilitar, ¿verdad?, o sea, la facilitación y la mediación. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con qué recursos lo voy a hacer? ¿De qué manera lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? No es lo mismo enseñar entre días de semana que enseñar un día domingo. Y el aprendizaje como tal, de lo que vamos a entrar a hablar dentro de unos minutos, ¿verdad? Observar y valorar las condiciones, organizar los materiales, seleccionar y organizar las experiencias, transformar, etcétera, ¿verdad? Estos son los aspectos o condiciones de la enseñanza que nosotros debemos de tener en cuenta y que debemos nosotros de considerar cuando estamos planificando la enseñanza en el ministerio infantil. Vamos entonces ahora a hablar sobre el otro elemento, ¿verdad? Recordemos que al inicio les dije, son 2 elementos que no se separan: la enseñanza que produce aprendizaje. Entonces vamos a hablar ahora de ese otro elemento, que es el aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje o qué es aprender como tal? Es un proceso de creación e integración de experiencias en las estructuras personales. O sea, vamos a generar, para que haya aprendizaje, vamos a generar muchas experiencias de aprendizaje. La movilización, ¿qué implica el aprendizaje o el aprender? La movilización por parte del sujeto de todas sus potencialidades físicas y psíquicas para actuar sobre la realidad, sobre un determinado problema, sobre una determinada tarea, sobre una determinada actividad o de aprendizaje que se quiera, ¿verdad?, generar. Aquí hay algunos elementos, ¿verdad?, o unas palabras interesantes. La movilización de todas las potencialidades físicas. Recordemos que hablábamos en la clase anterior que nosotros nos desarrollamos biológica y físicamente, que nos desarrollamos cognitivamente, mentalmente, todo lo que tiene relación con nuestro cerebro, con los 2 hemisferios del cerebro, con la información que nosotros guardamos a corto plazo, mediano plazo, largo plazo, ¿verdad? Y para actuar sobre la realidad en la que nosotros nos encontramos. También implica la creación de experiencias a partir de las condiciones de enseñanza organizadas, o sea, con lo que nosotros ya contamos como recurso para poder desarrollar el aprendizaje. Una cosa es contar con recursos materiales para enseñar y otra para que los que aprendan
tienen que aprender, aprendan, que son los niños y las niñas, debemos de tener entonces nosotros una serie de estos recursos. La integración de aquellas en las estructuras de la personalidad, o sea, todos estos recursos, estructurarlos para el desarrollo de de la personalidad. Entonces debemos de tener muy en cuenta lo que es el aprendizaje. El aprendizaje es la intención de que el conocimiento pueda, ¿verdad?, aprenderse y pueda llevarse a la práctica. El aprendizaje entonces es un proceso de construcción de la personalidad, recreación de nuevas estructuras personales. ¿Qué significa la recreación de nuevas estructuras personales? Sencillamente es que nosotros vamos cambiando de acuerdo a lo nuevo que vamos aprendiendo, porque entonces si no generamos cambio, no hay aprendizaje. ¿A través de qué? A través de la integración de nuevas experiencias, vivencias, significados, habilidades, desarrollo de destreza, desarrollo de competencia, mi forma de pensamiento, cómo reflexiono, cómo analizo, cómo veo las cosas actualmente, cómo las veo actualmente, pero cómo las veo ahora después de que ya he obtenido un nuevo conocimiento a través de la enseñanza. Voy a generar entonces aprendizaje. ¿Ok? Tenemos unas teorías o enfoques del aprendizaje que es necesario que también las conozcamos para que tengamos ampliamente entonces el conocimiento de lo que el aprendizaje es o lo que el aprendizaje implica. Entonces, desde el punto de vista del conductismo, se basa en la idea, el aprendizaje se basa en la idea de que todo comportamiento se aprende a través del condicionamiento. El condicionamiento ocurre cuando una persona asocia un estímulo con una respuesta. Por ejemplo, ¿verdad? El ejemplo más universalmente utilizado es el que Pavlov usaba, ¿verdad? Con aquel perrito al que le sonaba la campana y cuando sonaba esa campana, el sonido de la campana es el estímulo que genera una respuesta. ¿Cuál era esa respuesta? El perro comenzaba a salivar, ¿verdad? El perro comenzaba a degustar lo que venía. El perro de alguna manera estaba condicionado a que al sonido de la campana iba a recibir entonces una respuesta y esa respuesta era que iba a recibir comida. Por lo tanto, entonces a eso se le conoce como condicionamiento. Cuando suena el timbre en la escuela, nosotros ya estamos condicionados a saber, ¿verdad? El sonido del timbre es el estímulo y ya estamos condicionados a saber que la respuesta es ¿cuál? Que vamos a salir a recreo. Y después del recreo, cuando ese timbre vuelve a sonar, ya estamos condicionados a saber que debemos volver al aula de clase, ¿verdad? Cuando nosotros sonamos el pito, cuando vamos manejando, cuando sonamos el pito, el claxon, la bocina, como se le llama en cada uno de sus países, nosotros sabemos que es una señal de advertencia, ¿verdad? Hay un estímulo, un sonido, pero hay una respuesta. ¿Cómo reaccionamos a esa respuesta? Al saber que hay una advertencia. El semáforo, ¿verdad? También nosotros sabemos, hay un estímulo al ver los colores, ¿verdad? Rojo, naranja y verde. Entonces hay una respuesta, hay una reacción a esos colores, al saber que en verde nosotros podemos avanzar, que en anaranjado nos advierte que va a venir un color rojo, que ese color rojo nos advierte que debemos nosotros detenernos, que si avanzamos hay peligro, ¿verdad? Entonces, eso es el conductismo, ¿verdad? El condicionamiento que ocurre cuando una persona asocia un estímulo con una respuesta. Entonces, nos decía desde la línea del conductismo que el aprendizaje se puede dar de esa manera, solo que desde la línea del conductismo vendría a ser como muy tradicional ese tipo de enseñanza, no usarlo durante todo, ¿verdad?, el proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que utilizarlo como técnica, no como metodología, no como un modelo pedagógico, sino que como una técnica que podemos usar en diferentes momentos, no en todos los momentos que enseñamos, sino que en diferentes momentos de acuerdo a lo que nosotros vayamos a enseñar, ¿verdad? Y dentro de ese conductismo, nosotros tenemos el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, que lo van a ver muy bien cuando desarrollen el módulo de
psicología educativa y del desarrollo. También tenemos entonces la corriente del cognitivismo que nos dice, según Piaget y Vygotsky, que son sus precursores, ¿verdad? Ellos defendían que el aprendizaje en los niños se realizaba por etapas y que la socialización influía en gran medida en este proceso. Ya hablamos en clases anteriores mucho sobre la socialización, cómo se da esa socialización, esa interacción entre los individuos, y ellos estaban muy a favor que los niños aprenden por etapas y por medio de la socialización, o sea, de la interacción con otros sujetos, ¿verdad? Entonces ellos decían, podemos nosotros utilizar dos grandes etapas en este momento de aprendizaje de los niños: la organización y la adaptación, ¿verdad? La organización en el sentido de cómo vamos a estructurar ese aprendizaje que ocurre por etapas, en qué momento lo vamos a hacer, cuál es la etapa más adecuada para introducir este contenido, para introducir esta información, ¿verdad? No podemos enseñar conocimientos tan elevados en las primeras etapas del crecimiento y desarrollo de los niños, sino que tiene que ir progresivamente, y luego la adaptación de ese conocimiento, de esa información, de esos datos que los niños van a aprender, ya sea cognitiva, procedimental o afectivamente, ¿verdad? Porque primero lo deben de asimilar, lo deben de abstraer, lo deben de conocer para luego acomodarlo. ¿Qué significa la acomodación? Sencillamente que lo van a llevar a la práctica para que genere el cambio y existe entonces ahora sí el aprendizaje. Y la otra corriente, ¿verdad? O el otro enfoque o la otra teoría es el constructivismo. También, ¿verdad? Parte de las teorías de Piaget como precursor, pero en este caso él pone énfasis en la idea de que las personas aprenden construyendo su propia comprensión del mundo. Y Paulo Freire agarró mucho de lo que decía Piaget para desarrollar todo el estilo de pedagogía de la liberación que él desarrolló en América Latina. Esto significa que las personas aprenden construyendo activamente y recuerdan la información a través de experiencias. Entonces nosotros debemos de generar muchas experiencias, vivencias, y ya lo vamos a ver cómo es que aprenden los niños cuando desarrollemos ya en unos minutos el taller, ¿verdad? Perdón, en la clase número 4 sería, ¿verdad? En la siguiente clase, cuando desarrollemos el taller de pedagogía ilustrada, vamos a ver muy ampliamente cómo aprenden los niños, desde dónde aprenden, cuándo aprenden, qué metodología utilizar, qué recursos utilizar, qué tipo de materiales utilizar para cada momento, para cada actividad. Entonces, desde el constructivismo, recordemos que el constructivismo es una de las tendencias pedagógicas, didácticas, curriculares o educativas que son más recientes, y a partir del constructivismo se desarrollan todas las demás teorías del aprendizaje, todos los demás modelos pedagógicos, todos los demás modelos didácticos. Vamos a ver en esta clase un poco más adelante sobre algunas teorías actuales de aprendizaje que devienen ya desde el constructivismo. ¿Por qué? Porque el constructivismo se basa más en la construcción del pensamiento, ¿verdad? De la propia cosmovisión o de la propia comprensión de cómo el sujeto que aprende quiere ver el mundo que lo rodea, ¿verdad? Y entonces las personas aprenden construyendo activamente, y se recuerda más cuando nosotros generamos experiencias vivenciales, de experiencias directas, experiencias muy relacionadas a lo que nosotros estamos enseñando, ¿verdad? Por ejemplo, si usted en la escuela se enseña sobre el crecimiento de las plantas, cómo las plantas nacen, crecen, se reproducen y estas plantas mueren. No es lo mismo enseñarlo desde una pantalla, desde una imagen, a que los niños salgan a el terreno, a la tierra, lo experimenten, pongan una semilla y que día a día estén viendo cómo esa planta debe de ser abonada, cómo debe ser regada, cómo esa planta va a crecer, cómo esa planta va a dar un fruto y cómo esa planta va a morir en determinado momento. Entonces esta actividad se vuelve más experiencial, se vuelve más vivencial que quizás verlo desde un video, desde una
pantalla, desde una imagen, que manipularlo, que hacerlo, ¿verdad? Van a recordar más lo que se hace, lo que es más directo en esas experiencias. Entonces, estos tres teorías o estos tres enfoques son los que dan la base o los fundamentos para el resto de teorías de aprendizaje que vienen más adelante y de las que ya vamos a hablar en unos minutos. Muy bien, tenemos entonces algunos tipos de aprendizaje. Ya vimos las teorías del aprendizaje, ya vimos qué es el aprendizaje, algunas definiciones también del aprendizaje, pero vamos a hablar en este momento sobre algunas teorías tipos del aprendizaje. El aprendizaje vamos a tenerlo según la intencionalidad que tenga ese aprendizaje. Puede ser un aprendizaje implícito o un aprendizaje explícito, ¿verdad? Implícito, o sea, puntual, que es lo que queremos, ¿verdad? Enseñar, o explícito de una manera más amplia, más abierta, con más contenido, con más actividades. Número 2, si existe asociación entre los estímulo, ¿verdad? También es otro tipo de aprendizaje. Si hay asociación entre los estímulos que nosotros vamos a generar para que ese aprendizaje pueda generarse o pueda, ¿verdad? Desarrollarse. Entonces vamos a tener el aprendizaje no asociativo y el aprendizaje asociativo. No asociativo es que no tiene relación quizás con lo que estamos enseñando, y el aprendizaje asociativo es que va a tener relación con todo lo que nosotros estamos enseñando. Las actividades que vayamos a generar entonces pueden ser asociativas o no asociativas. Tenemos el tipo de aprendizaje según la significatividad, ¿verdad? Aprendizaje significativo y aprendizaje no significativo. ¿Qué es lo que genera este aprendizaje, verdad? Para los niños y las niñas, y qué es lo que no genera, ¿verdad? Entonces va a tener significado en el sentido que yo pueda estructurar las actividades adecuadas que de acuerdo a la información, de acuerdo al contenido que yo estoy enseñando y que los niños, y que quiero que los niños aprendan, o que los niños y las niñas deben de aprender, ¿verdad? Luego también tenemos el aprendizaje según el tipo de información. Tenemos, ¿verdad? El aprendizaje verbal, el aprendizaje visual y el aprendizaje sinestésico, ¿verdad? El aprendizaje verbal, ya su palabra lo dice, van a aprender de acuerdo a lo que ellos expresan, cómo lo expresan, cuando lo expresan, la manera en que ellos, ¿verdad? Lo hacen mucho. El aprendizaje verbal tiene mucho que ver con la repetición de lo que se aprende, ¿verdad? No es muy recomendable que todo nuestro sistema educativo, ¿verdad? O todo nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje esté planteado solo en un aprendizaje verbal, porque la memorización ahora actualmente ya no se utiliza como una tendencia, como un modelo pedagógico, sino que se utiliza más como una técnica que puede ser implementada en cualquier momento y no durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Cuando hablemos en la siguiente clase sobre los modelos pedagógicos, ustedes se van a poder dar cuenta de esto que les estoy diciendo. Tenemos el aprendizaje visual, aprendo de acuerdo a lo que veo, ¿verdad? A lo que experimento viendo con el sentido de la vista, ¿verdad? Entonces, siempre que usted enseñe, trate de tener una presentación, trate de tener imágenes, trate de tener un video, trate de tener diferentes actividades visuales que puedan, ¿verdad?, grabarse más en nuestra memoria y que puedan ser recordadas con mayor facilidad, o saque a los niños al terreno, al contexto en el que usted se encuentra, ¿verdad? Para que puedan generar actividades visuales que ellos puedan observar. No es lo mismo ver y observar, ¿verdad? La observación nos lleva más allá del ver, la observación nos lleva a que lo que estamos viendo nosotros lo pensemos, lo analicemos, lo reflexionemos y que nosotros demos una opinión en relación a eso. Y el aprendizaje sinestésico, ¿verdad? Que es el movimiento del cuerpo, usando también todas las partes del cuerpo. Entonces, cuando nosotros enseñamos de acuerdo al tipo de información, estamos hablando de si hay aprendizaje verbal, visual o sinestésico, haciendo uso de todo el cuerpo. Según
el papel del sujeto. ¿Quién es el sujeto? El niño o la niña, ¿verdad? Según el rol que éste tenga, aprendizaje por descubrimiento o aprendizaje receptivo. Está muy de moda el aprendizaje por descubrimiento, que también se relaciona con el aprendizaje autónomo, con el aprendizaje independiente, dejando al niño y a la niña que ellos aprendan, ¿verdad?, en el momento que quieran hacerlo, con los materiales y recursos que quieran hacerlo, cómo ellos quieren hacerlo, preguntándoles a ellos qué quieren aprender. O de esta lista de contenido, de esta lista de información, qué es lo que ustedes quieren aprender, qué es lo que más les llama la atención. Y entonces de esa manera ya nosotros como docentes expertos en el área, porque ya tenemos el conocimiento, podemos planificarlo de esa manera, tomando en cuenta lo que los niños y las niñas nos dicen a nosotros, ¿verdad? Aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje receptivo, sencillamente es que va a recibir y recibir toda la información que usted como docente provea. Esto está muy relacionado con la tendencia pedagógica tradicional que se utilizaba, allá como por la Edad Media, cuando, ¿verdad?, surgen sistemas educativos ya bien formalizados, pero tradicionales, en donde se consideraba que la jerarquía entre, o mejor dicho, la relación entre docente y discente, el docente estaba acá arriba, el docente estaba arriba, el discente estaba abajo, y entonces el docente era quien tenía el mayor conocimiento, tenía la autoridad, ¿verdad?, en el aula de clase, y este era el único que podía hablar en el aula de clase. A los discentes no se les permitía expresar sus pensamientos, sus emociones, su forma de reflexionar. ¿Por qué? Porque entonces se les consideraba a estos como un recipiente vacío que tenía que llenarse, que no tenían ningún tipo de experiencia, no había experiencias previas de aprendizaje en estos, ¿verdad? Y por lo tanto no sabían nada y tenían, ¿verdad?, que receptivamente recibir todo el conocimiento. Entonces es más adecuado actualmente el aprendizaje por descubrimiento y no tanto por receptividad. Lógicamente vamos a hacer uso del aprendizaje receptivo cuando consideremos que es un conocimiento completamente nuevo para los niños, pero este aprendizaje receptivo no significa que se tiene que dar desde el simplismo, como hablábamos al inicio, o desde la pasividad del estudiante, ¿verdad? Sino que el estudiante, el niño, la niña puede participar, aún desde un tipo de aprendizaje receptivo, puede participar, puede levantar su mano, puede dar su opinión, puede preguntar, puede comentar, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hacer uso de estos tipos de aprendizaje de acuerdo a el contexto que nosotros tenemos, al tipo de población de niños que nosotros tenemos. A veces en un aula de clase van a haber más niñas, en un aula de clase van a haber más niños, o va a haber una combinación de estos, entonces, de acuerdo a la edad de estos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y tenemos también entonces las etapas del aprendizaje, ¿verdad? Son 4 etapas. La primera se le conoce como la incompetencia inconsciente. ¿Qué significa esto? Se produce cuando no sabemos cómo hacer la tarea y no somos conscientes que no sabemos cómo hacerla. O sea, estamos nulos, ¿verdad? No sabemos que debemos hacer esa tarea y no sabemos cómo debemos hacer esa tarea, y también no somos conscientes que no sabemos cómo podemos hacerla. Esa es la primera etapa. Es como cuando un niño nace, está completamente en su etapa de incompetencia inconsciente. Incompetencia en el sentido de que no soy competente para hacer eso. Inconsciente, que no me doy cuenta que eso es de esa manera. Pero a medida que yo voy entrándome en procesos de enseñanza y aprendizaje, entonces voy pasando a las siguientes etapas. Paso a la siguiente etapa, que es la incompetencia consciente. Sigo siendo incompetente, todavía no puedo hacer las cosas, pero ya soy consciente que no las puedo hacer. En esta primera etapa soy incompetente y soy inconsciente, no me doy cuenta. En esta sigo siendo incompetente, todavía no la puedo hacer, pero sí ya soy consciente que no la puedo hacer. Somos conscientes de que no sabemos cómo hacer la tarea, pero aún no somos capaces de hacerla. Ya hay conciencia, ya me di cuenta, no la puedo hacer.
me dicen, haga esto, no lo puedo hacer, pero entonces me doy cuenta que no lo puedo hacer. Esa es la segunda etapa. Pasaríamos entonces luego a una tercera etapa, que sería la competencia consciente. ¿Qué significa? Que ahora sí yo sé cómo hacer las cosas y soy consciente de que ya las puedo hacer. Ya podemos hacer la tarea, pero no tenemos que pensar en ella y todavía no somos capaces de hacerla automáticamente, ¿verdad? Ya la podemos hacer, pero no está automatizada, no la podemos generar todavía de una manera automática, pero ya soy competente y soy consciente, la puedo hacer viendo todavía, ¿verdad?, cómo se debe de hacer paso a paso, viendo cómo se debe hacer, ¿verdad? Por medio de un manual. No hay todavía automatización hasta que llegamos a la última etapa, que es la competencia inconsciente. Ya podemos hacer la tarea automáticamente sin tener que pensar en ella. Les pongo un ejemplo rápido. Cuando aprendemos a manejar, ¿verdad? En un determinado momento nosotros somos competentes de que ya sabemos manejar, que ya sabemos cómo encender el carro, cómo arrancar el carro, ¿verdad? Cómo avanzar en ese carro ya automáticamente. Usted no tiene que estar pensando, primero meto la llave, luego meto, ¿verdad?, neutral, luego enciendo el carro, pongo el neutral, lo pongo, ¿verdad?, para que el carro avance, dependiendo si es un carro estándar o si es un carro automático, etcétera, etcétera. No, usted sencillamente su mente ya programó todo, ya lo programó todo y automáticamente usted desarrolla esa actividad. Lo mismo pasa en la enseñanza de los niños y los niños van aprendiendo. Todo ser humano aprende desde estas 4 etapas del aprendizaje que debemos de saber conocerlas muy bien para saber cómo los niños y las niñas aprenden.